Hola a todos, ¿qué tal? Después de la semana anterior, una semana en la que en cierta manera rompíamos la dinámica del canal, una dinámica que consiste básicamente en intercalar novedades con obras antiguas y reservar unos cuantos días a la semana para tratar de un género o un tipo de cómic en concreto, ya sea los miércoles obras inéditas en España, los sábados cómic en español y los domingos, pues vídeos más largos sobre actualidad o temas colaterales al medio. Pues después de esa semana, digo, volvemos a la normalidad y vamos a hacerlo con una obra monumental, una maravilla y una de las pocas veces que voy a decir obra imprescindible. Este magazine general de Loisiel y Trip. Yo pocas veces uso la palabra imprescindible porque muchas veces es redundante, es decir, cuando tiene sentido usarla es en obras como Sandman, como Watchmen, como Mouse, obras totalmente reconocidas, obras leídas por todos y que, bueno, si te interesa el medio, el cómic, como mínimo tienes que haberla leído para poder valorarlas. Así que decir imprescindible es, como digo, redundante y innecesario. Sin embargo, en este caso, en este magazine general, que ha sido una sorpresa monumental para mí, obra que no conocía, aquí creo que sí viene al caso ese imprescindible porque es una obra que, aunque está muy bien valorada dentro de los círculos de la BD, es relativamente poco conocida y pocos, pocos lectores fuera de ese mundillo aficionados al cómic franco-belga sabrían reconocerla o sabrían siquiera de qué va. Y además queda un poco oscurecida por otras obras de los autores, sobre todo de Loisiel, que es el autor de La búsqueda del pájaro del tiempo, de Peter Pan, y sin embargo es una maravilla. Es uno de esos cómics que te reconcilian con el medio, más que eso, te hacen valorar la basura o la mediocridad que leemos la mayoría de las veces. Cuando lees algo así te das cuenta, inconscientemente o consciente, lo comparas mentalmente con otras lecturas que has hecho últimamente y es que está a años luz. Bueno, ya empezamos. Magazine General es una reedición. Norma ya lo publicó en su momento en formato álbum. Esta es la edición integral, van a ser 3 integrales. La edición, como siempre, en Norma de europeo es muy buena, tamaño europeo estándar, tapa dura, papel de muy buena calidad. Y al final hay una serie de extras, una serie de estudio sobre la obra por parte de una estudiosa de Sarah Halbert, que no la conozco, pero profesora de literatura de la universidad. Y aquí se nos desgrana, que recomiendo no leer esto antes de haber leído los 3 primeros álbumes que componen este tomo. Aquí te desgrana las influencias, la trama, todos los detalles de la historia. Una historia que podríamos calificar como que es una historia costumbrista y que toma mucho del cine, del espíritu del cine de Frank Capra. Frank Capra, perdón. Es un cómic que lo lees con una dulzura, con una sonrisa en la cara, a pesar de que muchas veces los temas que tocan son duros o no es comedia ni mucho menos, aunque siempre busca el ángulo cómico incluso de las situaciones más duras. Y así, en una situación dura, es como empezamos a descubrir la trama. Un narrador omnisciente que pronto descubrimos es el tendero del pueblo, acaba de fallecer y toda la comunidad, una pequeña comunidad de Quebec, esa región francófona de Francia, una pequeña aldea prácticamente aislada que vive en lo profundo de los bosques atlánticos, se reúne para dar el último adiós a alguien que era un puntal de la comunidad. Pronto descubrimos que esta última desgracia se suma a otras, como la muerte del antiguo párroco, del viejo sacerdote, que ha sido sustituido por alguien recién llegado, más joven y que puede que no sepa llenar el hueco
dejado por su antecesor, y también por el invierno anterior murió el médico del pueblo. Los tres pilares de la comunidad han desaparecido en muy corto periodo de tiempo, y eso da una sensación de las conversaciones, da una sensación de inestabilidad en esta pequeña comunidad idílica que a mitad de los años 20 del siglo anterior está todavía anclada en el pasado, en sus tradiciones, muy desconectada del mundo externo. Pero el mundo, en forma de una persona, vendrá a buscarlo y a hacerlo evolucionar. Y bueno, de eso, de la evolución del pueblo y de los personajes que lo pueblan, este microuniverso maravilloso, es de lo que va la historia. La historia es una colaboración de Loisiel y Tripp, dos autores que trabajaban en el mismo estudio y que se dieron cuenta de que tenían inquietudes comunes y que sus estilos podían ser complementarios. Y esto es muy diferente a la típica colaboración entre guionista y dibujante, en la que se reparten ambos roles. No, aquí, tanto en el guión como en el dibujo, ambos autores aportan y ambos autores cambian ligeramente la idea del otro. Hay un feedback que se nota tanto en el apartado del guión como en el dibujo. En el dibujo, obviamente, es más obvio. Por ejemplo, aquí tenemos un muy buen ejemplo. Esta página, la técnica que usan es, primero, Loisiel hace una página completa usando todos los diferentes ángulos, todos los encuadres, los que son típicos de su estilo. Y luego Tripp hace lo que a él le interesa, le da mucha más importancia a las expresiones, dulcifica mucho las expresiones de los rostros, juega con la luz para hacer que la hace parte de la narración, y de verdad que es un resultado, no es una obra de Loisiel y Tripp, es una obra de un tercer autor fusionado. Es muy diferente, como ya he dicho, al típico colaboración de guionista y dibujante, pero incluso en el caso de dibujantes que colaboran, también muchas veces, como hacía Top 10, cuando Thunder Cannon dibujaba los bocetos y luego Jane Ha los completaba, o como hizo Alex Ross en Justice, en Justicia, que Doug Braithwaite lo hacía toda la distribución de página y él simplemente luego pintaba encima. No, esto es otra cosa. Aquí hay una fusión completa de los dos dibujantes y el resultado es maravilloso. Fijaos en la capacidad que tienen para transmitir, la luz es un elemento más de la narración aquí, pero en cada página las expresiones de los personajes, el pueblo, la arquitectura, esas calles que no están asfaltadas, no hay agua corriente, no hay electricidad. Es un pueblo de primeros del siglo XX, pero anclado en el siglo XIX, y todo eso lo transmiten de una manera maravillosa. Bueno, volviendo a la trama, vemos que la historia empieza de una manera trágica, con la muerte, con el funeral de ese personaje que era muy importante porque era el tendero del pueblo, la única forma de que los habitantes de esta aldea podían abastecerse de cualquier cosa, de comida, de telas, de cualquier cosa. Y queda la duda en el aire que ocurrirá. Su viuda, una viuda joven, apenas 40 años, queda al cargo de la tienda, y la desconfianza, el machismo de general hace pensar que quizá no continúe, y su marcha o la no continuación del negocio supondría la muerte de esta aldea que, como ya he dicho antes, ha sufrido la pérdida de los otros pilares de la comunidad. Pero todo cambia en el segundo álbum, porque el primero nos presenta la situación, esa situación de viudez de ese personaje que parece que en un principio se va a convertir en el personaje principal de la trama, pero conforme avanza el resto de secundarios van tomando más importancia y se convierte todo en un gran relato coral. El primer álbum es el álbum de presentación, y donde esta mujer se sobrepone e intenta seguir
con su vida y con la tienda, porque sabe que de ella depende el pueblo. Si ella no es capaz de sobreponerse, si no es capaz de estar a la altura y saber manejar el negocio, el pueblo inevitablemente morirá. En este primer tomo vemos al resto de personajes importantes, aunque todos lo son. Vemos a ese joven sacerdote con problemas de fe, un sacerdote que conforme va avanzando se va integrando más en la vida del pueblo, aunque al principio es alguien externo a él. Poco a poco se va integrando más y vamos conociéndole más y vamos dándonos cuenta de que quizá tiene fe pero no tiene vocación, y que tiene una relación de amistad muy curiosa con el ateo del pueblo, una relación que a mí me ha recordado a la relación de las típicas películas italianas de hace tantos años, de Don Pepino y el honorable Capone, ese cura, amigo del alcalde comunista, pues algo parecido a eso. Y todo con el dibujo maravilloso, fijaos. El detalle, el uso de la luz, los fondos. Aquí no tenemos a Fiona Staples, por bien que dibuje, que rellena los fondos con un color informático y a correr. Aquí en cada viñeta, en cada habitación, en cada... está todo, es maravilloso. Bueno, pues en este primer álbum se nos presenta la situación y los personajes. Tenemos también a un trío de viudas que viven juntas, las beatas de la comunidad, y en cierta manera el bastión conservador de esta. Tenemos al alcalde y su hijo, que tiene un cierto retraso mental y que es la bondad y el espíritu de este pueblo. Tenemos a los hombres que... todo esto está basado en hechos reales. Durante el invierno se iban al profundo del bosque a trabajar cortando maderas para que luego poder vivir el resto de año. Así que se producía durante 6-7 meses al año. El pueblo quedaba en manos de las mujeres, los ancianos y los enfermos. Todo este microcosmos se nos presenta de forma maravillosa. Estas relaciones entre personajes, esta sencillez, esta naturalidad. Todo ello, de verdad, muy bien expresado, muy bien, ya lo veis, es que te dan ganas de leerlo. Las fiestas locales, los nacimientos, los cumpleaños, es puro costumbrismo, e incluso en los momentos de tensión, en los momentos de... siempre se busca el ángulo de humor que hace que las acciones o las circunstancias sean menos graves. Y todo eso cambia en el segundo tomo, en la segunda parte, con la llegada de lo externo, del extraño, del exterior. Esta pequeña comunidad prácticamente aislada y que no ha cambiado desde prácticamente su creación, cambia con la llegada de Serge. Serge es un viajero que por circunstancias, un accidente de moto mientras estaba cerca del pueblo, hace que se quede allí y que lo cambie todo. Es el elemento catalizador que hace que el pueblo, su mentalidad y sus gentes cambien, a pesar de que ni él mismo sea consciente ni él lo pretenda. Es alguien que nació y creció en la capital, Montreal, y que se fue joven a luchar en la Primera Guerra Mundial. Lo que veo allí le afectó, y desde entonces viajó por Europa, se asentó en París, volvió a casa, todo ello sin asentarse en ningún sitio ni buscarlo, hasta que llega a esta pequeña aldea. Y bueno, es alguien diferente, es alguien que ha visto mundo, es alguien que tiene unas habilidades, una moralidad, una forma de ver la vida que en un principio podían parecer contradictorias o que chocarían con la mentalidad del pueblo, pero que poco a poco se va integrando en esta microsociedad y cambiándola desde dentro. Es alguien que ama la cocina, que tiene unos gustos muy refinados, que tiene dinero y que de alguna manera encuentra su sitio en esta pequeña ciudad que... Inciso, llegó el invierno mientras los hombres no estaban, así que es una sociedad femenina que le acepta y eso tiene su importancia, como luego veremos, pero la sociedad masculina puede que cuando vuelva no lo vea de la misma manera.
El segundo tomo, las distintas personalidades que se nos han presentado en el primero se van presentando, se van ampliando el conocimiento de estas, conocemos el pasado de muchos personajes, las relaciones entre ellos, el origen de esas viudas, el background de este sacerdote y sobre todo esos pequeños detalles de la vida rural, de la vida del campo, que todavía se pueden encontrar en muchas aldeas, en muchos pueblos, incluso en España, la matanza. Estos elementos que necesitan la colaboración de todos los habitantes del pueblo y que sirven como cohesionador social. Estas celebraciones navideñas, la tienda como centro de la vida social del pueblo, todo eso es lo que se nos presenta aquí, así que mientras la historia se va desarrollando muy lentamente, imperceptiblemente, sin darnos cuenta, vamos disfrutando de todos estos frescos que por momentos parecen pinturas de Rockwell sobre la vida rural, la vida sencilla. Y es que muchas veces cuando nos cuenta una historia, ya sea en cómic, ya sea en serie, en libro, sobre una pequeña comunidad rural, parece que para darle interés, para que sea interesante, te hay que buscar el ángulo oscuro. En un pequeño pueblo está el pederasta, está el que es infiel a su mujer, está el que maltrata a sus hijos, porque parece que sin esos elementos no habría interés en una pequeña historia de una comunidad rural, y sin embargo aquí no hay nada de eso. Aquí no hay una idealización de esta vida rural espartana, porque se ve la dureza, se ven cómo tienen que trabajar diariamente, cómo los hombres tienen que abandonar sus casas para pasar 6 meses al año en los bosques a menos 25 grados para poder subsistir el resto del año. Ves la pobreza de muchas familias, ves la ignorancia de otros, pero no está idealizado. Sin embargo, el ángulo que se toma, el ángulo que eligen los autores mostrar es el ángulo amable, el ángulo, ya digo, de Frank Capra, y funciona perfectamente. No tienes por qué contar una historia oscura, no tienes por qué contar lo peor del ser humano para tener una historia interesante, y esta es la prueba. Y bueno, aquí paramos porque si continuara pues haría spoiler de algo, un descubrimiento, una revelación que cambia la serie o que cambia la relación de algunos de los personajes de la serie y que hace de motor para la segunda parte que nos contarán en el siguiente integral. Para mí, ya digo, imprescindible, maravillosa, tanto de dibujo, el color, la iluminación, los personajes, los diálogos, la atmósfera, todo. Un cómic que te hace ver que el resto, la mayoría de cosas que leemos están muy atrás y son mediocres. Y sinceramente, echarle un vistazo porque no creo que nadie vaya a arrepentirse. Nada más, un saludo y hasta la próxima.